Muy bien. Alabado sea el Señor. Esa fue una gran canción. Es una canción nueva. Es una buena canción. Así que lo que me gustaría hacer hoy es simplemente terminar el libro de Tito. Es siempre agridulce cuando tienes la oportunidad de terminar un libro viejo, pero comenzar uno nuevo. Pero en este caso, no comenzaré un libro nuevo, sino que comenzaré dentro de un libro. Vayan al libro de Mateo. Si por favor quisieran acompañarme, vayan al libro de Mateo capítulo 5. Y el título de mi mensaje, el sermón, es El reino según Cristo. Este es un resumen centrado en Cristo del sermón del monte. Oren conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, bondadoso y misericordioso. Que podemos venir a ti con nuestros corazones, no estando bien, porque tú eres el gran médico y en última instancia todo lo bueno viene de ti. Ahora oro al Padre para que incluso me quites a mí, Padre, que solo uses este vaso para poder honrarte mientras hablamos a través del libro de Mateo en estos capítulos, estas poderosas palabras que hablaste hace 2000 años. Bendice este momento. Te agradecemos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Las palabras de Jesús en este sermón son un llamado a alejarse de la autosuficiencia y la religión vacía y a abrazar la vida del reino que solo puede vivirse a través de una dependencia en Él. Obviamente no voy a repasar todo el sermón leyendo porciones de Mateo capítulo 5 y luego hasta el final del 7, que termina en el verso 29. Así que eso es lo que voy a hacer, pero este sermón sirve tanto como una imitación, como una verdadera bendición de la solemne advertencia contra una profesión superficial. En un mundo que está intoxicado por el orgullo, el materialismo y, por supuesto, la autosuficiencia, Jesús ofrece esta visión radicalmente diferente. Y es una que corta el núcleo mismo de la naturaleza humana y exige un nuevo corazón. Nos reunimos esta noche para una de las enseñanzas más profundas y poderosas de toda la Escritura, el Sermón del Monte. Estos capítulos en Mateo no solo son famosos, sino que son fundamentales en nuestra creencia, en nuestro caminar. Pero también son ampliamente malinterpretados. Muy pocos pasajes en el Evangelio han sido más controvertidos que este sermón, ya que algunas personas lo ven como un camino de salvación, como si alguien pudiera ganarse el cielo cumpliéndolo o obedeciéndolo. Otros dicen que no tiene nada que ver con la salvación en absoluto. Otros más insisten en que es algo que está en el futuro, creyendo que estos principios se aplican al venidero reino milenario y no a este mismo tiempo en el que estás. Pero ninguno de esos enfoques captura la plenitud de lo que Jesús está haciendo aquí, en esta noche. Cristo mismo confronta toda falsa esperanza, llama a una entrega total y establece la única vida que perdurará en el juicio venidero. ¿Y cuál es el propósito de este sermón? Incluso un lector casual notará que el Sermón del Monte no expone
la mecánica de la justificación por la fe. En cambio, pinta una imagen vívida de cómo es la vida bajo el reinado de Dios. Podrías decir que es un plano del reino, de la vida en el reino. Demuestra esta diferencia radical entre los valores del mundo y los valores del reino de Cristo. Llama al pueblo de Dios a una nueva forma de pensar y una nueva manera de relacionarse con los demás. Y por supuesto, una nueva forma de vivir ante el Dios Todopoderoso. Al igual que los 10 mandamientos, este sermón actúa como un espejo, revelando nuestra necesidad de gracia al mostrar nuestra pecaminosidad, la pecaminosidad de nuestra naturaleza humana, y rompe la ilusión de la autojusticia y obliga a cada oyente a reconocer la imposibilidad de ganarse el favor de Dios a través de las obras. Llama a un arrepentimiento humilde, una dependencia de Cristo, un corazón que necesita ser transformado solo por el poder del Espíritu Santo. El Sermón del Monte es tanto descriptivo como prescriptivo, lo que significa que describe la vida que fluye de una persona que pertenece a Cristo y prescribe las actitudes, acciones y afectos que deberían caracterizar a los ciudadanos del reino. No es meramente, de nuevo, orientado al futuro. Exige es lealtad presente. Exige obediencia activa. En última instancia, el Sermón del Monte es una invitación a someterse al señorío de Cristo, a ser la sal y la luz del mundo y a vivir como verdaderos hijos de nuestro Padre en el cielo. Nos desafía a abrazar una justicia que excede incluso a la de los escribas y fariseos, como leeremos en Mateo en este capítulo, capítulo 5. Una justicia que está arraigada en el cumplimiento de la ley, no arraigada en el cumplimiento de la ley, sino en la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mismo. Vuelve a establecer el carácter y el llamado de los ciudadanos del reino. Es una proclamación real, no sobre cómo llegar a ser. Así que ten eso en mente. No se trata de cómo convertirse en ciudadanos, sino de cómo deben vivir aquellos que pertenecen al Rey. Y no te equivoques, Jesús espera una respuesta inmediata y personal de sus oyentes. De nuevo, esto no es solo para el futuro, es para ahora. Jesús predicó un sermón como el Mesías, tan esperado de Israel, ofreciendo el verdadero reino de Dios. Pero, ¿qué espera Israel? Revolución política, prosperidad material, y por eso lo rechazaron. No querían un reino construido sobre la humildad, la pureza o incluso la justicia. Y así el sermón se convirtió no solo en una invitación para Israel, sino que es un mandato del reino para todos aquellos que siguen a Cristo en cada época. Entonces, ¿qué es esto? La amplitud de la enseñanza de Cristo, la amplitud. Así que, continuando con mi introducción, el relato de Mateo sobre el Sermón del Monte. También tenemos el de Lucas. Hablaremos sobre el de Lucas también, y entraremos en eso más adelante. Pero ofrece un hermoso equilibrio de mandamientos, tanto positivos como negativos, bendiciones y advertencias. La amplitud es asombrosa. Y solo les daré una lista de las cosas que aborda. Aborda la actitud, aborda el amor, el hombre interior, el discipulado, los conflictos, el dar, las obras, la obediencia, las oposiciones, los enemigos, el discernimiento,
la lealtad, el dinero, la recompensa, el juicio, el ser capaz de juzgar a otros, la sabiduría, el materialismo, la misericordia, la oración, la verdadera realidad, la adulación, la hipocresía, el perdón y la seguridad. En otras palabras, Jesús habla a cada parte de la vida cotidiana y sabiendo lo que sé y sabiendo que SciTech nosotros, ya sea que ya estés lidiando con algo así ahora o lo hayas hecho antes o lidiarás con algo en este sermón garantizado. Así que su enseñanza es integral, tocando la mente, el corazón y la voluntad, las emociones, las acciones de sus seguidores. No es meramente una conformidad externa a lo que Jesús demanda, sino una reorientación interna hacia la justicia de Dios. El sermón enseña, llega profundamente a nuestras relaciones. Nos llama no solo a amar a nuestros amigos, sino también a amar a nuestros enemigos, como verás. Que el perdón no tiene límites, que necesitamos ser pacificadores en un mundo dividido. Habla sobre la adoración, instruyéndonos a orar sinceramente, a dar con motivos puros, a ayunar con humildad ante Dios, sin buscar la aprobación humana. Y sí, habla sobre la ética, ordenándonos buscar una pureza a nivel del corazón, practicar un discurso veraz, sin jurar, volver la otra mejilla en lugar de tomar represalias. ¿Y qué hay de las prioridades? Advertencia, nos advierte contra atesorar otras cosas que no sean de este mundo, instando a una vida de devoción total a Dios, llamándonos a confiar en la provisión de Dios, en lugar de ceder a la ansiedad. Y habla sobre el discernimiento, instándonos a juzgar con rectitud, a persistir en la oración y buscar la voluntad de Dios, y a estar vigilantes en reconocer a los falsos maestros. Y todo esto está en estos pocos capítulos. Capítulos poderosos, que Jesús habla y predica. Jesús no se dirige nuevamente a las acciones externas, Él, sino que es toda la postura del corazón bajo el reinado de Dios. Su reino exige más que formalidades religiosas, requiere una transformación radical en todas las áreas, personal, social, relacional, financiera, emocional y por supuesto espiritual. En este sermón, Cristo presenta nada menos que una reforma total del corazón humano. Lo estamos moldeando por gracia y verdad para la gloria de Dios y para el bien de su reino. Y dicho esto, el Sermón del Monte es más que un manual moral y debemos tener eso en mente. Es una revelación centrada en Cristo del verdadero significado y el propósito último de la ley. Jesús no está ofreciendo consejos éticos o simplemente ideales elevados. Él está desvelando las profundidades de la santidad divina y mostrándonos cuán completamente dependemos de la gracia de Dios. Y Jesús no solo se presenta como el Maestro perfecto, sino también como el cumplimiento perfecto. Cada palabra que Él pronuncia resuena con las demandas justas de la ley de Dios. Sin embargo, solo Él las cumple sin defecto. Y debemos tener eso en mente. Su enseñanza nos expone la incapacidad que tenemos para cumplir con el estándar de Dios, estándar que nos lleva de vuelta a su misericordia. El sermón exige una justicia mucho mayor que el logro humano. Una justicia que se encuentra solo a través de una unión con Cristo. A través del Sermón del Monte, Cristo se revela a sí mismo como el verdadero y más grande Moisés.
Mientras Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir la ley, Cristo asciende a una montaña para proclamar el cumplimiento. Él es el dador de la ley, Él es el intérprete y Él es el redentor, todo en uno. Así que el sermón nos dirige lejos de la autosalvación, nos aleja de eso, nos señala completamente a Cristo, el único que cumple la ley, forma a su pueblo y enfrenta el juicio en su nombre. John MacArthur resume el sermón diciendo: este sermón es una exposición magistral de la ley de Dios y un golpe devastador al legalismo farisaico. Cristo revela las verdaderas profundidades de las demandas de la ley, alcanzando mucho más allá del comportamiento exterior hacia los motivos y deseos del corazón. Él establece un estándar que ningún humano puede cumplir, cerrando así la puerta a la autojusticia y dejando a los pecadores dependientes únicamente de la gracia divina para la salvación. Amén. El verdadero propósito de la ley no era mostrarnos lo buenos que podíamos ser, tienes que recordar eso, sino mostrarnos cuánto necesitamos a Cristo. Ese es el propósito último de este sermón. Dicho esto, estos son mis 3 puntos. Mi primer punto será que Cristo explica el pacto. Punto 2, Cristo ejemplifica el carácter. Y mi tercer punto, Cristo establece el reino. Vaya a Mateo 5:17. Mi primer punto, Cristo explica el pacto. Él dice: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Jesucristo no vino para borrar las escrituras del Antiguo Testamento. Vino para cumplirlas, completando su propósito, revelando su verdadero significado y encarnando el estándar justo. ¿Y cómo va a hacer eso? Lo hace realizando 3 cosas y explicaré un poco sobre ellas. Lo hace cumpliendo la ley moral, lo hace cumpliendo la ley ceremonial y, por supuesto, cumple las promesas proféticas. Así que Él cumple la ley moral con su obediencia sin pecado. Sabemos que Él vivió el verdadero propósito de la ley, amando a Dios con todo su corazón y amando a su prójimo perfectamente, como nuevamente leeremos en Mateo capítulo 5. Él cumplió la ley ceremonial, se convirtió en el verdadero y último sacrificio, cumpliendo todo el sistema sacrificial y haciendo obsoletos los rituales del templo. Hebreos 10:10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Él también cumplió todas las promesas proféticas. Cristo logró eso, todo lo que fue predicho por los profetas, demostrando que Él era el Mesías prometido, como leemos en todo el Antiguo Testamento. Jesús no solo cumplió la ley externamente, sino que también la internalizó perfectamente. Él vivió en total sumisión a la voluntad del Padre, como leemos en Juan capítulo 6:38. Ahora, ¿cómo es que eso? ¿Cómo se aplica eso incluso a nosotros? ¿Cómo se aplicaría eso de que Él fue capaz de hacer estas cosas? Cuando sabemos que Dios ha venido a
que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Entendemos que podemos descansar en Él, en la obra terminada de Cristo. Y eso en sí mismo es algo que nunca podríamos siquiera imaginar. Me gusta. Mi profesor dice algo que cuando enseña algo que no entendemos o que se supone que debemos entender y luego lo explica y luego dice, ¿entienden, chicos? Y luego, si algunos chicos dicen que sí, él dice, no, no lo entienden, no, no lo entienden. Porque en realidad, realmente no entienden las profundidades de la palabra de Dios. Pero poder descansar en la obra perfecta y terminada de Dios y no en nuestros propios esfuerzos defectuosos, eso en sí mismo es inexplicable. No puedo explicarte cómo no tengo que preocuparme, no tengo que pensar en qué tipo de, que tengo que hacer esto y aquello y hacer esto porque me va a ganar el cielo. ¿Qué dice? Filipenses 3:9 dice, no teniendo una justicia propia, derivada de la ley. Este es el apóstol Pablo y él dice, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia, que procede de Dios basada en la fe. Filipenses 3:9. ¿Y tú sabes qué más? También puedes regocijarte en tu libertad. Cristo elimina cualquier condenación de la ley para los creyentes. Romanos 8:1. Por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Incluso cuando cometes errores, incluso cuando no alcanzas la gloria de Dios, no hay condenación, porque Dios no solo ha perdonado tu pecado pasado, sino también el presente y el futuro. Eso, qué cosa tan asombrosa entender que desde el día en que fuiste justificado por la fe, tienes libertad en Cristo, que no tienes que cargar con las cargas de este mundo y vivir un cierto tipo de vida, porque Cristo ya la vivió por ti. Y nos conformamos y sentimos, cuando pecamos y cometemos errores, ¿qué haríamos? Decidimos que vamos a continuar y sentirnos culpables y pedimos perdón y luego un mes después todavía te sientes mal por lo que hiciste. Pero ¿sabes qué haces cuando haces eso? Haces que la cruz de Cristo no sea válida, porque Dios ya te ha perdonado por lo que has hecho, pero sigues reviviendo tu pecado. No debes hacer eso, no debes hacer eso. Y hay un momento en que las personas han hecho eso y lo hacen. Y al principio yo les digo amablemente, está bien, necesitas parar, no deberías hacer eso. Pero llega un punto en que alguien continúa viviendo así o se siente de esta manera que ahora se vuelve casi blasfemo porque tú estás haciendo que la cruz de Cristo no valga lo que se supone que debe valer, porque no puedes deshacerte de tus propios pensamientos y sentimientos sobre lo que hiciste. Y por eso es tan importante que nosotros, así que no solo descansamos en la obra de Cristo, nos regocijamos en la libertad, pero caminamos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu que capacita a los creyentes para cumplir con los requisitos justos de la ley desde el corazón. No hay manera posible de que tú, como creyente, puedas vivir tu vida si no tuvieras al Espíritu Santo. Romanos 8:4, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando vivimos una vida que está por encima de reproche, no decimos, bueno, mírame a mí, mira lo que hice. Dices, gracias al Señor
que tengo el Espíritu y doy gloria a Dios, porque cualquier cosa buena que hagas, das gloria a Dios, si eres creyente. Si no eres creyente, no puedes dar gloria a Dios, solo puedes darte gloria a ti mismo. Y al hacer eso, también nos deleitamos en la palabra de Dios. La ley no cumplida en Cristo no es una carga, sino un deleite para los creyentes. Estaba hablando con alguien ayer y dije, ya sabes, y entiende esto, sabes, nuestro corazón es engañosamente perverso. Y luego él dijo, oh, está bien, ¿qué significa eso? Yo digo, bueno, y le expliqué un poco lo que significaba, que nuestros corazones simplemente son engañosos, que te engañas por tu corazón. No escuches al mundo cuando te dicen, sigue a tu corazón. No hagas eso. Y luego le expliqué, pero ¿sabes cuál es la gran cosa? Ahora me explicaste o me planteaste esto. Y él dice, ¿sabes? Deleítate en la ley del Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puedes tú? Acabas de decirme que nuestro corazón es engañosamente perverso. Sin embargo, sabes, me estás diciendo que Dios te dará los deseos de tu corazón. ¿Cómo funciona eso siquiera? La razón por la que funciona es porque te deleitas en la ley del Señor. Y no se convierte en una carga seguir a Dios, escuchar su llamado. Cuando te dice que hagas algo, te regocijas. Cuando estás viviendo tu vida como creyente y es solo una carga, necesitas revisar tu corazón. Necesitas preguntarte, ¿por qué es una carga para mí hacer las cosas que Dios me ha pedido que haga? Porque la Biblia dice que debes. Se supone que debo deleitarme en estas cosas. El Salmo 1:2 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así es como debemos ser como creyentes. Dado que Cristo explica y cumple el pacto perfectamente, ¿qué tipo de corazón y vida deberían caracterizar a aquellos que pertenecen a su reino? Esa es la pregunta. Y eso me lleva a mi segundo punto. Cristo ejemplifica el carácter. Y solo leeré uno. Al principio del capítulo 5 de Mateo. Un versículo. Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cristo mismo encarna los rasgos perfectos. Estos rasgos que vemos y que Él bendice en las bienaventuranzas. Y no solo es un ejemplo perfecto, sino que también es un facilitador de tales caracteres en sus seguidores a través del trabajo, nuevamente, de esto, del Espíritu de Dios. Estas marcas distinguen a un verdadero ciudadano del reino y habla sobre aquellos que son pobres en espíritu, lo que significa la verdadera humildad ante Dios, reconociendo la bancarrota espiritual aparte de Él. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 3. Aquellos que están de luto, un profundo dolor por el pecado y los efectos de la caída que finalmente nos lleva al arrepentimiento. Aquellos que son mansos, fuerza bajo control, cediendo a la voluntad de Dios y confiando en su justicia en lugar de simplemente afirmar el derecho personal. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, un deseo implacable e incesante de santidad personal y justicia que solo se satisface en Cristo. Así es como se supone que debemos vivir nuestra vida. Pero también los misericordiosos, los puros, los pacificadores. Necesitamos extender el perdón a los demás. Necesitamos al mismo tiempo mantener nuestro corazón puro y trabajar activamente para traer reconciliación y paz. Ahora yo
quiero hablarles sobre los pacificadores, porque no es pacifismo. Nosotros no creemos que, hey, ya sabes, no, ve y confronta al hermano. No vayas. Y porque mucha gente ha pensado erróneamente que ser pacificador significa que no podemos tener. No agites las aguas, no digas nada negativo. Nunca digas nada que pueda molestar a esa persona, o ya sabes, nunca confrontes esto o aquello porque no sabes cómo se va a sentir. O no digas nada que sea ofensivo. Ahora sabemos que el evangelio en sí mismo es ofensivo, pero solo es ofensivo para aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque si te dijera, y no eres creyente, te dijera, ¿sabes qué? Vas a ir al infierno, vas a arder en el infierno porque no crees. ¿Qué? Eso es y porque eres un pecador y no eres lo suficientemente bueno para llegar al cielo. Si solo le dijeras a alguien esa parte del evangelio, sería ofensivo. Pero nosotros, hacer la paz y ser pacificadores no es ser ofensivo para otros. Para tu información, perseverancia bajo persecución, permaneciendo fiel bajo hostilidad y oposición por causa de Cristo, con miras a la recompensa celestial. De nuevo, todo esto está en Mateo capítulo 5. Entonces, el carácter del reino también se revela en actos sinceros de devoción privada, es decir, cómo damos en silencio para los ojos del Padre, no para el reconocimiento humano. Damos así o damos porque queremos que la gente nos vea. Y sabes, lo interesante es que a veces no lo sabemos, porque a veces me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? Y porque de nuevo nuestro corazón es engañosamente perverso y decimos, ¿realmente estoy haciendo esto por la razón correcta? ¿Lo hago porque quiero que la gente me vea? ¿O lo hago porque, sabes, porque amo a Dios y realmente tengo que revisar mi corazón de manera consistente? Y si no estás haciendo eso de manera consistente, pero eso necesitas asegurarte de hacerlo, porque incluso está claro que tu justicia es la Biblia, la santa palabra dice que tu justicia es como trapos sucios. Así que necesitas asegurarte de que cuando hagas cosas frente a la gente, necesitas asegurarte de hacerlo por las razones correctas. Esa es parte de la razón por la que cuando vienes a esta iglesia, no solo decimos, está bien, ¿sabes qué? Tienes una gran voz, no vamos a hacer eso. Sabes, cuando entras necesitas convertirte en miembro. ¿Sabes lo que puedes hacer? Podrías recoger basura, podrías hacerla hasta sillas. Ese es tu ministerio ahora mismo. Necesitamos ver, y no solo necesitamos ver tu corazón, sino que tú necesitas ver tu propio corazón. Porque, ¿qué estás? Oh, hombre, solo me tienes guardando sillas y recogiendo basura. ¿Qué? Soy mejor que eso. Necesito hacer más que eso. Ya necesito empezar a predicar. Hermano, alguien vino a mí y me dijo, oye, hermano, yo puedo subir ahí y hacer un atuendo para ti si quieres. Yo estaba como, no. Le dije, estás en la lista de como todo el camino, pero estás en el fondo. Yo estaba como, no, gracias. Pero esas son las cosas que necesitamos seguir revisando en nuestros corazones, pero también lo hace tu devoción privada al orar, comunicación íntima y reverente con el Padre, evitando repeticiones vanas y exhibiciones públicas.
Necesitamos orar correctamente. Necesitamos orar de la manera en que el Señor nos ha pedido que oremos. ¿Y sabes qué? Necesitamos seguir mejorando en nuestra oración. Lo sé, por mí, por mi propia, ya sabes, oración personal. Tenemos, de hecho, cuando vas al seminario, necesitas tomar una clase de oración. Es Pastor y la oración, una clase tan buena. Y no solo por la clase en sí, sino por la manera en que el doctor Carl Hargrove, la manera en que la enseña es simplemente una bendición. Pero no solo dar, orar, sino ayunar, buscar a Dios con humildad, no, mostrar piedad. Oh, tengo tanta hambre porque estoy ayunando, porque, ya sabes, por razones espirituales. No, hermano, no me digas eso. No me digas eso. Tú, cuando ayunas, necesitas mostrar, necesitas regocijarte, necesitas mostrar. No vayas por ahí diciéndole a la gente, oh, oye, estoy tan cansado porque no he comido. Hermano, a nadie le importa. Cristo ejemplifica todas estas cosas perfectamente. Todo lo que acabo de decir, Cristo ha ejemplificado estas cosas perfectamente. Él es un sumo sacerdote misericordioso. Es el Cordero puro de Dios, el pacificador definitivo, nuevamente, y el sufridor fiel que soportó la hostilidad por el bien de la justicia. Entonces, nuevamente, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Nuevamente necesitamos examinar nuestros corazones. ¿Son estas bienaventuranzas cualidades evidentes en tu vida o incluso están aumentando? Porque incluso si decimos, sí, me veo a mí mismo como una persona, ya sabes, gentil y humilde, pero eres tú, has llegado, eres tú. Sabes, la gente te ve como gentil, pero ¿eres gentil como Cristo? No. Entonces, aún no has llegado, así que necesitas continuar. Algunas personas, nuevamente, vemos las bienaventuranzas, vemos las cosas que nosotros, solo en todo el Sermón del Monte, y nos decimos a nosotros mismos, está bien yo, estoy bien ahí. En realidad no estoy mal en esa área. O, hombre, necesito trabajar en esta área. Pero incluso en las cosas que son tus fortalezas, necesitas asegurarte de que continúas siendo más que eso. No puedes simplemente decirme, oh, soy yo, soy gentil y humilde, creo que soy un hombre misericordioso. Pero eso no es suficiente. Nuestra santificación no termina ahí. Termina cuando eres glorificado, cuando mueres, cuando Jesús regresa por ti. 2 Corintios 13:5. Pruébense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. ¿O no reconocen esto sobre ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes? A menos que en verdad no pasen la prueba. Quiero decir, esta es una escritura clara de que necesitas continuar. Eso no es algo que hacemos de vez en cuando, que necesitamos hacer al comienzo de nuestro caminar. Necesitas probarte a ti mismo y ver si estás en la fe cada día que puedas. Como necesito ver mis motivos. Cuando dejas de revisar tus motivos, entonces olvidas que es Cristo quien está obrando en ti, no tú mismo. Persigue intencionalmente la semejanza a Cristo. ¿Qué significa eso? Necesitas permanecer, necesitas mantenerte estrechamente conectado a la palabra de Cristo, la oración y la obediencia, para que tu semejanza a Cristo no viene por ósmosis. No viene solo por decir, Señor, aquí estoy, solo santifícame. Y eso es todo. Y luego vienes a la iglesia y eres un hombre santo. No funciona de esa manera. Necesitas trabajar en ello. Necesitas estar en la palabra. Necesitas estar en oración. Desear obedecer.
Incluso cuando no deseas obedecer, necesitas obedecer. Simple y difícil al mismo tiempo. Juan 4:15, versículos 4 a 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino que debe permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden a menos que permanezcan en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Quiero decir, Cristo hace una declaración clara de que sin Él no puedes hacer nada, pero todas las cosas con Él son posibles. Necesitamos rechazar solo lo externo, la parte de la religión solamente. Necesitamos buscar una transformación que fluya de la devoción interna, no solo de la apariencia externa. Nuevamente vamos a continuar con esto. Si leyeras el Sermón del Monte, si no estás salvo o no estás caminando correctamente con el Señor, dirías, hombre, wow, Dios, 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 y la Biblia quiere que sea perfecto como Él. Él me está pidiendo que sea este tipo de hombre, como que no hay manera. ¿Cómo? Y por supuesto, y esa es la parte por la que como creyentes, en realidad, agradecemos a Dios que no podemos ser de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios nuevamente, Cristo ya lo ha vivido. Mateo 6:1, cuida de no practicar tu justicia delante de la gente para ser visto por ellos. De lo contrario no tendrás recompensa con tu Padre que está en el cielo. Sabes, muchas de las cosas que has hecho, no recibirás una recompensa en el cielo. Hechos, te lo acabo de leer, porque tus motivos no eran puros. No significa que no seas un creyente, simplemente no obtuviste, no vas a obtener una recompensa en el cielo. Recibirás una recompensa aquí, recibirás una recompensa. La gente dirá, oh, genial, gracias. Y, sabes, te alabarán por lo que hayas hecho. Pero de nuevo, siempre, siempre revisa tu corazón. Tu recompensa, quieres la recompensa en el cielo, no la recompensa aquí en la tierra. No importa, nosotros necesitamos perseverar con alegría a través de las pruebas, ¿verdad? Ver las dificultades como persecución, como oportunidades para dar testimonio y recibir una recompensa eterna. Sabemos lo que dice Jeff, Santiago 1:2. Considérenlo todo como gozo, mis hermanos y hermanas, cuando se enfrenten a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. Y dejen que la resistencia tenga su resultado perfecto, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Así que, una vez que lo consideren todo como gozo, va a poner a prueba su fe. Y cuando lo hagan de la manera correcta, no les faltará nada. Lo contrario, también es cierto que si no lo consideras como gozo, vas a ser un descontento. Siempre vas a estar quejándote. ¿Por qué es mi vida así? ¿Cómo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta persona me hizo esto? Yo no hice nada. ¿A quién le importa? Cristo no hizo nada y fue crucificado. Tú lo harás y no eres perfecto. Así que necesitas considerarlo todo como gozo. Y no te faltará nada. Mi tercer punto, Cristo establece el reino. Vamos a Mateo 7. Y solo voy a leer algunos versículos, comenzando con el versículo 24. Por tanto,
Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será comparado con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron las inundaciones y soplaron los vientos y azotaron la casa, y sin embargo no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron las inundaciones, soplaron los vientos y azotaron esa casa, y cayó, y grande fue su caída. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Amén. Aquí, en el clímax de este sermón, Jesús presenta una advertencia inconfundible, de que no es suficiente escuchar sus palabras. La verdadera sabiduría se demuestra al obedecerlas. ¿Has conocido a ese tipo de personas que saben la respuesta a los problemas de todos, pero cuando se trata de sus propios problemas, no saben nada? Así es, como lo sabes, ellos saben, podrías ir a ellos y te darán un buen consejo, pero no querrás ir a ellos porque mira su vida, así que estás como, no quiera ir a ti. La diferencia entre la vida y la destrucción depende de si uno actúa o no sobre la palabra de Cristo. Tan simple como eso. Y puedes hablar de que podrías decir que hay dos constructores, dos fundamentos y dos destinos o dos resultados eternos. Ambos constructores escuchan las mismas palabras. Externamente, sus vidas pueden incluso parecer similares, pero solo uno es sabio, el que responde con obediencia impulsada por la fe. También hay dos fundamentos. Los sabios construyen sus vidas sobre la roca inquebrantable de las enseñanzas de Cristo. Los necios construyen su arena siempre cambiante sobre la sabiduría humana, la autojusticia y el externalismo religioso. Y nuevamente los dos destinos o resultados externos cuando llegan las tormentas. Nuevamente, eso representa pruebas en la vida e incluso el juicio final. Solo aquellos que viven vidas fundadas en Cristo perdurarán. Aquellos que construyen sobre cualquier otra cosa experimentarán una gran ruina. Es claro, y se lo he dicho a muchas personas y lo he visto, que es mejor para ti no haber conocido la verdad que salir y pervertirla. Preferiría que dijeras, no quiero escuchar más lo que dice la Biblia, no quiero escuchar más lo que dice la palabra de Dios, porque serás responsable de lo que sabes. Y lo he visto en mi propia familia, lo he visto en personas de los últimos 25 años, cómo la gente decidió que pueden venir a la iglesia durante años y simplemente se alejan y no, solo se van y, todo está bien, viví la misma vida que antes. No lo hiciste, no lo haces. Tu caída será grande e incluso sí, pero no importa, pero incluso si te alejas y piensas que tienes una buena vida, tu vida es solo un vapor y te irás al infierno. Por eso es tan importante que entendamos lo que Cristo está diciendo en este Sermón del Monte. Jesús
insiste en que la verdadera prueba de lealtad al reino no es solo la profesión de fe, sino la obediencia en la práctica. Escuchar sin hacer es fatal. Conocer acerca de Jesús no es lo mismo que conocerlo y obedecerlo. Entonces, ¿cómo aplicamos este último punto? De nuevo, la verdadera sabiduría. Resulta en acción. Escuchar las palabras de Jesús debe llevar a la obediencia, ¿verdad? Santiago 1:22 dice: pero demuéstrense a sí mismos ser hacedores de la palabra, no solo oidores que se engañan a sí mismos. He conocido a muchas personas que conocen la palabra de Dios, han escuchado la palabra de Dios, pero se engañan a sí mismos porque no son hacedores de la palabra. Solo Cristo es el fundamento. No hay otro terreno. No tenemos otro terreno que no sea Cristo. No hay moralidad, no hay tradición, ni buenas intenciones. Nada de eso es válido aquí. ¿De acuerdo? Necesitamos entender que si nos salimos de eso, habrá un juicio por venir. Juicio por venir. Si vives una vida en la que piensas que puedes ser moral, o puedes decir, así es como siempre lo he hecho. Así es como lo hacía mi padre. Así es como lo hacía la iglesia. Y por eso hago estas cosas. ¿Sabes qué? Estas son lo que mis intenciones no eran. No quise hacer eso. Quería, mis intenciones eran puras, buenas. Sí, pero no estás obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cómo importa si estás siendo desobediente? Eso no va a funcionar. Eso no va a ser suficiente cuando estés en el tribunal del juicio y digas, Dios, pero yo traté de hacerlo de la manera correcta, pero no obedeciste lo que te dije. La Biblia decía esto, la palabra de Dios la escribí para ti y no me escuchaste. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Isaías 28:16, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular para el fundamento, firmemente colocada. El que crea en ella no será perturbado. Amén. De nuevo, nuestra obediencia diaria también revela el verdadero discipulado. La obediencia diaria revela el verdadero discipulado. Aquellos que aman a Cristo obedecerán sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Las pruebas revelan nuestro fundamento, ¿verdad? No es que debas orar por pruebas, ¿no? Pero, escucha, van a venir. Garantizado, van a venir. ¿Verdad? Todo el mundo sabe eso. Que puedes, casi no hay manera posible de que vayas a vivir una vida por un largo periodo extendido. Quiero decir, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Sufrirás pruebas. Eso es simplemente un hecho de la vida. Pero la pregunta se convierte en ¿dónde? ¿Dónde está tu fundamento? Y la única manera de saber realmente dónde está tu fundamento es cuando llegan las pruebas. Las tormentas son inevitables, pero la destrucción no lo es. Cristo se ofrece a sí mismo como el fundamento seguro para todos aquellos que escuchan y obedecen. Nuevamente construir tu vida sobre Él es la única manera de perdurar ahora y para siempre. Así que, en conclusión, el Sermón del Monte en última instancia apunta a Cristo. El que explica el pacto ejemplifica el carácter y, por supuesto, establece el reino. Nuestra esperanza no está en lo que hacemos, sino en quién
es Él. Nuevamente, nuestra esperanza no está en lo que hacemos, sino en quién es Él. Este sermón no fue, nunca tuvo la intención de dejarnos impresionados con nosotros mismos. Fue diseñado para dejarnos desesperados por Cristo. Si eso es algo que se puede imaginar. Nuevamente, cuanto más entiendes la palabra de Dios, cuanto más te predicas el Evangelio a ti mismo, cuanto más entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz, simplemente tienes que vivir una vida que sea, no puedo hacerlo por mí mismo. Señor, tú tienes que ayudarme. Y eso es lo que Él hace. Tienes que venir humildemente. Porque si no lo haces esto, intentar vivir este sermón te humillará por sí mismo, porque nunca podrás alcanzarlo. Silencia a los autosuficientes. ¿Por qué? Porque esas personas que intentan vivir una vida autosuficiente, la vida justa, y no pueden hacerlo. ¿Qué dices? Wow, no puedo hacerlo. Y solo necesitas quedarte callado. Te molestas con la gente, te enojas con la gente porque no cumplen con tus propios tus estándares, ¿verdad? ¿Alguna vez has hecho eso? Estás como, oh hombre, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Definitivamente he hecho eso antes, ¿verdad? Me he molestado con la gente porque no cumplieron con mi propio estándar, pero en realidad solo necesitamos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque el estándar es Cristo y nunca podemos alcanzarlo. Y necesitamos seguir mostrando gracia a la gente. Eso atrae al pecador hacia un Salvador. ¿Cómo y por qué? Así como los 10 mandamientos. Si repasas los 10 mandamientos con alguien y le dices, eres esto y aquello, estás como, hombre, sí, he fallado en todos ellos. ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa cuando mueras entonces? ¿Vas al cielo o al infierno? Oh, bueno, todavía voy al cielo. No lo estás. Vas al infierno. Pero cuando entienden eso, cuando el Señor realmente les habla y dice, oh, ¿vas al cielo o al infierno? No, voy al infierno. Porque la Biblia dice que, no hay nadie bueno sino Dios. Así que nos atrae hacia un Salvador. Las bienaventuranzas las llaman, es un llamado a la santidad. Las advertencias contra las profesiones falsas, todo apunta a una verdad innegable, que necesitamos un nuevo corazón y solo Cristo puede dárnoslo. En Cristo encontramos a alguien que ha cumplido la ley, que ha encarnado la justicia, y Él es inamovible, roca inamovible, sobre la cual construir nuestras vidas. Necesitamos confiar en Él, necesitamos seguirlo. Necesitamos construir nuestra vida sobre Él. Y cuando lleguen las tormentas, estarás seguro, no por tu fuerza, sino por su gracia. Amigos y familia, las palabras de Jesús exigen una decisión. ¿Confiarás en ti mismo o en tu propia base? ¿O anclarás tu vida en Cristo, la roca sólida? Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. La buena noticia del Evangelio es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que Dios en su amor envió a su único Hijo, Jesucristo, para vivir una vida perfecta, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos para nuestra justificación. A través de su muerte y resurrección, Cristo ha abierto un camino para que los pecadores sean perdonados, reconciliados con Dios, y se les conceda la vida eterna. No eres salvo por esforzarte más o por alguna reforma externa. Eres salvo al arrepentirte de tu pecado, confiando plenamente en Jesucristo y entregando tu vida a Él como tu Señor y Salvador. Acércate
a Él con fe. Necesitas descansar en su obra terminada y necesitas caminar en novedad de vida, en la vida que solo Él da. Necesitas construir tu vida sobre Cristo y nunca serás sacudido. Esta noche solo hay dos fundamentos, solo dos destinos. Construyes tu vida sobre Cristo o caes con todo lo demás cuando llegan las tormentas. Así que te pido que elijas la roca. Elige a Cristo y vivirás. Oremos. Padre, te agradecemos por las palabras de tu Hijo, tus palabras que penetran el corazón y nos hacen construir nuestras vidas sobre Él. Perdónanos por cuando hemos confiado y puesto nuestro fundamento en la arena. Fortalécenos con tu Espíritu para que podamos obedecer lo que hemos escuchado, que Cristo sea nuestra justicia, nuestra paz y nuestro fundamento seguro, nuevamente donde caminemos, humildemente, donde amemos la misericordia y vivamos sabiamente para tu gloria y nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén.